Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés escuchando. Soy Horacio Barmes y el día de hoy tengo una conversación con un invitado que ya ha estado con nosotros y que me complace nuevamente que esté el día de hoy conmigo. Él es Javier Pavía y vamos a hablar de un tema importante en la agenda nacional, que es energías renovables. Y bueno, te doy la cordial bienvenida, Javier. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Hola a todos los que nos están oyendo. Gracias. Pues aquí presente nuevamente con mucho placer de compartir ideas y opiniones con ustedes. Pues entramos en materia, Horacio, lo que gustes. Sí, bueno, el tema para platicar el día de hoy es un tema muy reciente que ayer ocurrió en el Congreso Federal, que es el tema de la aprobación de la ley eléctrica que el presidente López Obrador envió al Congreso como iniciativa preferente. Esto implica que la iniciativa tiene que ser aprobada o rechazada en un plazo menor a un mes, por lo cual esto no puede quedarse ahí dormido en el Congreso esperando que se le dé trámite, sino tiene que ser expedito en el trámite que los legisladores le tienen que dar, y así ocurrió. Ya la semana pasada, el viernes, me parece que la Comisión de Energía aprobó en comisión la ley eléctrica y el día de ayer la sometieron al Pleno, donde todos los legisladores votaron. Aquí se anunció que fue el mayor quórum que ha logrado el Congreso en lo que va en funciones. Creo que entre el PAN y el PRI faltó un legislador nada más. De parte de Morena faltaron 3 legisladoras, pero la gran mayoría de los congresistas estaban ahí presentes. Fue una batalla parlamentaria muy dura, muy difícil, tal y como se avecinaba. De hecho, la oposición trató de maniobrar para retrasar la votación. Querían irse a un receso y decían que después del receso votaban, y no, hábilmente la fracción de Morena, sobre todo otros aliados parlamentarios que hubo en ese momento como el PT y el Partido Encuentro Social, que cerraron filas con Morena y aprobaron la iniciativa. El legislador Fernández Noroña muy hábilmente lo impidió y dijo que no, que sí se podían ir al receso, pero antes iban a votar la iniciativa, y se votó. Entonces, pues sí fue muy abrumadora, porque me parece que fue por 304 votos que estuvo a favor, 179 en contra, y me parece que 4 o 5 abstenciones por ahí que se dieron, ¿no? Entonces, pues obviamente el sector conservador de la política mexicana pues están furiosos por esta ley, todo el coraje no se les pasa. Ahorita uno revisa todas las columnas de los periódicos tradicionales de la Ciudad de México, el Universal, el Financiero, el Economista, todos rebosan de rabia contra la ley que se aprobó ayer, que están vaticinando el apocalipsis y el caos, porque el país se va a quedar inmovilizado por haber aprobado esa ley, cuando realmente va a ser todo lo contrario. El Estado está retomando la rectoría del servicio eléctrico, que a final de cuentas algo bien importante que esta ley lo metió, y que aunque parezca increíble, mucha gente no lo sabe. La reforma eléctrica que Peña Nieto impulsó señalaba que la energía eléctrica ya no era un bien social, lo quitaban de ser un bien social. Entonces, si nosotros, obviamente, muchos no nacimos en esa época, pero cuando López Mateos le entregó la electricidad al pueblo de México, fue con la idea de que aunque sea las familias más humildes tuvieran un foco en su casa, o sea, que disfrutaran del servicio, que no era nada más para el que pudiera pagarlo, sino era un beneficio social, así como es el agua, igual. O sea, nadie se le puede privar el derecho al agua, aunque no tenga dinero para pagarlo. Entonces, esta situación fue lo que los privatizadores empujaron por delante, que quitaban la condición de bien social a la electricidad para que fuera estrictamente un negocio, y en este sentido pues obviamente iban a privar del servicio a mucha gente. El Estado no puede olvidar su responsabilidad en este tema. Miren, estamos viendo lo que pasó en Texas ahorita con la tormenta. Le está llegando recibos a la gente que tienen que pagar $16,000, $20,000 por un mes de consumo de luz. Increíble, porque ahí el servicio está privatizado. El gobernador de Texas ya le pidió a los legisladores de su estado que se metan en el tema, porque esto va a crear un conflicto social brutal. Pero esas son las consecuencias cuando sacas al Estado de la jugada. Pues el Estado ya no tiene nada que ver. Ahí entiéndanse que el público, la población se entienda con los privados que le están vendiendo la energía eléctrica, y estos tipos abusan y cometen unos atropellos brutales contra la población.
Entonces, ahí está la razón. Javier, algo importante que comentas efectivamente es que nuestro país, los últimos sexenios que hemos tenido en México, donde ha gobernado el PRI y el PAN, se han encargado de hacer reformas a favor justamente del capital privado. Sin embargo, lo hemos visto, por ejemplo, en países como Argentina, que han tenido crisis después de las privatizaciones de todas sus paraestatales, ¿no? En México hemos visto que los columnistas de siempre hablan justamente de que lo que está haciendo Andrés Manuel y Morena nos va a llevar a un caos, que incluso de eficiencia eléctrica y todo lo demás. ¿Crees que con esta ley eléctrica vamos a tener mejores tarifas o va a haber un mejor servicio, o por lo menos nos van a garantizar que vamos a tener este servicio y no vamos a padecer como Texas? Sí, mira, es que el gran problema ahorita con estos columnistas que hablaba, con los organismos autónomos, es que realmente parece que todas esas personas funcionan como representantes de las compañías extranjeras, ponen por delante el interés de las ganancias de las empresas extranjeras y no el interés de la población, que es lo importante. Mira, esa reforma energética Peña Nieto la hizo para beneficiar a los grandes corporativos transnacionales como Repsol, como Iberdrola, como Siemens, que reformaron la ley para darle una serie de ventajas que en ningún país se permite hacer eso, que solamente en México. Dicen que los mexicanos siempre somos la verdura en el caldo, porque aquí saquean todo lo que pueden, no nada más ellos, los bancos, cualquier empresa, las refresqueras que se vienen a instalar, obtienen utilidades en México que en ningún otro país del mundo ni en sus matrices obtienen. El tema es que aquí se les dieron una serie de canonjías y subsidios a esas empresas para instalarse, que todas van en prejuicio de CFE, y hablar de que va en prejuicio de CFE es hablar que va en prejuicio del pueblo de México, porque CFE es una empresa propiedad del pueblo de México, es el accionista principal, el único, es patrimonio de la nación. Entonces, por ejemplo, se les permite subir la energía que producen a la red, y aparte la ley dice que antes de consumir, de utilizar la energía que producen las centrales de CFE, se le tiene que dar prioridad a la energía que producen los privados. O sea, la energía de CFE queda hasta lo último. Y entonces esos privados, la energía que ellos generan por medio de sus dispositivos, la suben a la red, en una red que es propiedad de la nación, en la que ellos no invirtieron ni un quinto y no pagan el derecho de porteo, que es el derecho de uso de red. Hasta recuerda que durante muchos años Teléfonos de México tuvo esa situación que no pagaba el derecho de porteo, que no se los cobraba, querían que no se los cobrara a los demás competidores, y Telmex se los cobra a AT&T, se los cobra a las demás empresas telefónicas, Movistar, porque la red es suya, porque la red invierte él en tenerla en óptimas condiciones para que opere, y bueno, y lo hace porque eso es lógico. Si tú eres dueño de algo y alguien se quiere colgar de ahí, pues le tienes que cobrar una renta, ¿no? Entonces eso es increíble cómo estas empresas no pagan esos derechos, las utilidades son completamente para ellos, pero el Estado sí tiene que invertir en tener una red en condiciones que funcione, y en los cuales estas personas que están obteniendo un provecho y una utilidad de eso no invierten un quinto, ¿no? Y es solo un caso. Este tema, por ejemplo, las energías renovables, se puede decir, son limpias, benefician, pero tienen muchos costos sociales que son tremendos y que no se evalúan, porque yo sé, y esto será motivo de otra conversación, estoy implicado en eso. Ahorita vienen tecnologías en camino mucho más eficientes, mucho más modernas, y sobre todo que ocupan menos espacio. El problema de las energías renovables es el espacio. Lo que estas empresas españolas ahorita están operando y trabajando son las renovables tradicionales, las de primera generación, se puede decir, las hélices, los ventiladores, los paneles solares. Y el problema de esos dispositivos es que ocupan dimensiones de espacio enormes, hectáreas enormes de terreno. Y en países donde la tenencia de la tierra es un problema ancestral como México, es un problema terrible. Cuando los europeos llegaron a este continente, a los indígenas los aventaron a donde nadie quería vivir, donde había más sol, donde había más aire, donde había más agua, y los europeos se quedaron con las tierras que estaban en mejores condiciones para la vida. Pues después de varios siglos que pasaron, con el avance de la tecnología, esas tierras donde nadie quería estar son las que son más rentables económicamente para hacer negocio en este tipo de tecnologías. Entonces,
ahora los van a pelear, les van a pelear las tierras donde los aventaron hace varios siglos, que nadie las quería, ahora también les van a pelear eso, porque ahí los quieren meter. Sí. Además, Javier, que tenemos un historial de saqueos, pareciera que la historia se repite y volvemos a tener saqueos de energías naturales que hay en México, y que es un país muy rico y que todo el mundo lo dice. Somos un país con una inmensa riqueza en recursos naturales. El problema es que estos recursos naturales volvemos nuevamente a darles prioridad a los extranjeros, a las compañías extranjeras, para que dispongan de ellos, y bueno, los mexicanos nos quedamos como los chinos, nada más mirando, ¿no? Y ahí está ese problema que es redundante y que desafortunadamente lo utilizan como moneda de cambio para decir que en México Andrés Manuel va a implementar un socialismo, porque traen un discurso de la Guerra Fría y que siguen reproduciendo. ¿Para qué? Para inculcar el miedo. Realmente el peligro es que estos presidentes le han dado la oportunidad a capitales extranjeros a que destruyan las paraestatales. Cuéntanos un poquito acerca de cuál era realmente el problema, y que, bueno, hay que decirlo, ya está solucionado, ¿no? Sí, mira, es que el tema de las energías renovables son varios problemas que no se abordan, obviamente nadie es experto en todo y mucha gente pues lo desconoce. Un tema, comenté ahorita, fue los costos, que no están contemplando todos los costos que implica operarlas, y otro tema importantísimo es el tema del respaldo. El respaldo, porque ustedes saben que las energías renovables, al menos ahorita como está la tecnología, yo no digo en el futuro, la cosa quizá cambie, pero ahorita lo que tenemos, tanto de los ventiladores como de los paneles solares, no son constantes, porque si deja de soplar aire, pues no va a haber energía. Si se hace de noche o se oscurece, pues no va a haber sol. Entonces, cuando esa energía se cae, tiene que entrar CFE a respaldar con su energía propia, y esa energía no la pagan ellos, no la pagan. CFE absorbe completamente los costos de generar esa energía, porque estos cuates tienen sus clientes calificados que le compran energía a gran cantidad, pero cuando se va la luz, cuando se va el sol y cuando deja de soplar el viento, pues ellos tienen el compromiso de seguirle entregando energía al cliente, porque el cliente no te contrató para que le entregues energía eléctrica por un ratito. Entonces ahí entra CFE, y esa energía que CFE entrega para respaldar, ellos la cobran, como si ellos la siguieran entregando a su cliente particular, y el que debía cobrar es CFE, porque CFE es el que la está emitiendo. Ahora, dejaron de lado el tema de las hidroeléctricas. La mayor parte de la energía eléctrica en México se genera por medio de hidroeléctricas, y es energía limpia, energía renovable. Aparte, es la energía más constante de que hay, porque esa no se cae como el sol o el aire, esa la tienes las 24 horas del día. Eso mañosamente no lo estaban tratando como energía renovable, lo estaban dejando de lado para poder que las cifras les dieran y que les dieran comparables. Entonces, tratan de satanizar, porque eso vi que muchos legisladores del PAN ayer dijeron que México va contra la corriente. A ver, ¿contra cuál corriente? Porque eso hay que aclararlo. En la mayor parte de los países del mundo, la energía no se genera por energías renovables, la siguen generando por combustibles fósiles, sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que todavía tiene mucho gas y tiene mucho petróleo, y no se va a meter en otra cosa hasta que no se consuma la mayor parte de esos recursos, porque las petroleras en Estados Unidos tienen mucho poder económico y mucho poder de cabildeo como para que se masifiquen ya las energías renovables. Esto lo puedes ver mucho en Escandinavia, en los países nórdicos. ¿Por qué? Porque ahí no tienen gas ni petróleo. Obviamente, tú vas a hacer uso de lo que tienes a la mano. Rusia tiene un potencial gigantesco para las energías renovables, pero no se ha metido mucho en eso porque tiene las reservas más grandes del mundo de gas. Entonces, si puedes estar sacando gas a un precio irrisorio, pues no vas a invertir miles de millones en una tecnología que te va a costar 15 veces más cara, y tienes que desarrollar toda una infraestructura con algo que ya tienes estirando la mano. Entonces, esa diferencia hay. La cuestión no es así de fácil. Vienen tecnologías en camino que sí van a ser más amigables con el medio ambiente, con el espacio de tierra, con todas las circunstancias que este tipo de tecnologías ahorita han causado muchos conflictos, ¿no? Hay que tener claro que las energías renovables se van a utilizar en un futuro
no tan cercano y que se van a requerir definitivamente, pero no podemos cerrar los ojos ante una realidad. Ningún país o la mayoría de los países sigue utilizando las energías que no son, que contaminan, sí contaminan, pero el mismo Estados Unidos, como tú lo has dicho, sigue utilizando estas energías. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, CFE o sobre todo el gobierno de México hizo una campaña para ahorrar luz. Esto sí es importante, ¿no? Hay que implementar el uso pues medido de las energías. Este es un buen momento para dejar de utilizar energía eléctrica si no se requiere. La campaña es apaga un foco. Si no lo estás requiriendo, bueno, puedes apagarlo y puedes mantenerte pues apoyando al medio ambiente, ¿no? En lo que llegan las energías renovables. Pues Javier, me dio un gusto haber conversado sobre este tema importante que son las energías renovables y me gustaría que próximamente estemos conversando nuevamente sobre temas importantes de la agenda nacional en México. No, pues muchas gracias, Horacio, de verdad es un placer siempre compartir comentarios y opiniones contigo y las personas que hacen favor de escucharlos. Pues nada más eso, recapitulando que más allá del tema de la energía, lo que pasó ayer en el Congreso de la Unión es histórico, porque es un parteaguas. Se rompe el paradigma de tantas décadas que tuvimos de avance neoliberal y ahorita le rompimos la espina dorsal al neoliberalismo. Prácticamente todos nuestros recursos y bienes estaban concesionados a los privados. El tema de la electricidad lo estamos tratando, pero el tema del agua está igual. La mayor parte de los recursos de agua hidráulicos están en manos de particulares, están privatizados. Son apenas unas cuantas familias las que tienen el control de la mayor parte del agua del país. Y el tema de la minería, pues ni se diga. O sea, lo que pagan de impuestos las mineras es una bicoca, es algo de veras que ofende al interés nacional, es simbólico. Y todavía eso que legalmente deben pagar tampoco lo pagan, porque ahí tenemos el caso de las mineras canadienses que son las que más han depredado y son situaciones que en su país no hacen, porque allá sí les cobran bien los impuestos. Si no somos colonia, no somos tierra de saqueo para que vengan a quedarse con todo y ellos invierten, que pues prácticamente quieren que les salga gratis todo, ¿no? Vemos el tema de la Coca-Cola, que tenía 10 años que no pagaba impuestos y lo que pagó de impuestos, una cantidad brutal de dinero, y Walmart, y Grupo México, y Grupo Lala, que tenían 10 años que no pagan impuestos. Entonces, es increíble de veras el latrocinio que toda esa gente ha cometido en contra del interés nacional, porque te das cuenta cómo en México se han logrado tener las fortunas más grandes del mundo, porque es un negocio redondo. Pues imagínate, tienes un mercado cautivo, tienes un monopolio y no pagas impuestos. Bueno, pues muchas gracias y un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, Javier, nos vemos en la próxima.